Hola a todos, mi nombre es Adlin López y vamos a hacer esta presentación titulada Estimación del factor de corrección por profundidad del tiroides en el captor de yodo 131 para estudios de hipertiroidismo en la serie Así lo hacemos de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Nos colaboraron en este trabajo los máster en ciencias Carlos Calderón del Instituto Nacional de Oncología, el máster en ciencias Juan Miguel Martín y la licenciada Anabel Rodríguez del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira. Este procedimiento está basado en las recomendaciones de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear para el desarrollo de procedimientos normalizados para la dosimetría preterapéutica de los tratamientos con yodo 131 en el hipertiroidismo. El objetivo principal de este material educativo es explicar el procedimiento para obtener la expresión del factor de corrección por la profundidad aparente del tiroides para la cuantificación absoluta de la actividad o de la fracción de la captación de la glándula en el captor de yodo, precisamente ocasionado porque se pueden generar incertidumbres de gran valor superiores al 30% cuando el volumen de este tiroide que vamos a tratar es mucho mayor que el de la fuente patrón que utilizamos para calibrar esta fuente a administrar durante la captación de yodo. Y por ende, esto puede acarrear errores significativos en el tratamiento. Dentro de los requerimientos necesarios para desarrollar este procedimiento, vamos a necesitar un calibrador de dosis para preparar las fuentes radioactivas, vamos a necesitar el yodo 131, insumos para manipulación de fuentes radioactivas, software o herramienta que nos permita realizar el análisis de los datos y el ajuste exponencial, y lo más importante es el manicrid acrílico que en general se utiliza para establecer el factor de calibración para la fuente patrón normalmente dentro de los estudios. Este es un manicrid industrial que casi todos los equipos lo traen incorporado y lo más importante es que tenga precisamente este dispositivo interno que permite variar la profundidad de la fuente ubicada. Vamos a realizar esto siempre los físicos médicos y la condición de seguridad y cuidado es mantener siempre las normas de seguridad y protección radiológica y desarrollar adecuadamente los controles de calidad tanto del activímetro como del captor de yodo. El captor de yodo es un equipo simple, es un detector direccional fundamentalmente, detectores de CTIEO compuesto por un cristal de yoduro de sodio, el acople de un tubo fotomultiplicador, un colimador y un analizador de altura de pulsos para obtener la señal que va a ser procesada en un dispositivo de análisis de resultados que hoy en día es normalmente un computador. Y este es un equipo totalmente dedicado para hacer estudios con yodo 131 de captación de yodo. Por eso se denomina captor. La función principal de este equipo es calcular la incorporación del yodo 131 en la glándula tiroides y esta se va a hacer relacionar directamente con la actividad administrada al paciente que se conoce en este caso como actividad patrón. Normalmente esta actividad patrón se mide en un maniquí de referencia que es precisamente la simulación de un cuello donde se ubica esta fuente radiactiva patrón aproximadamente a 2,5 centímetros de profundidad y es una fuente similar a la masa del tiroides estándar que es aproximadamente de 20 gramos y se va a obtener precisamente la relación entre los conteos de cuenta que ya tiene el propio paciente sobre los conteos de esta fuente patrón que es el valor a administrar. Y en general el análisis lleva precisamente cómo se comporta en el tiempo esa captación. De manera que este valor se va a calcular fundamentalmente utilizando los conteos en el paciente, utilizando los conteos del propio paciente en una estructura que es similar al propio cuello, que puede ser la zona del muslo pegada a la rodilla, la pantorrilla cercana a la rodilla o el propio antebrazo. De manera que este es el factor que vamos a tener que corregir cuando la masa del tiroides se aleja
de estas condiciones de referencia de calibración. Observen aquí que esto no es un fenómeno infrecuente, precisamente porque esto es un estudio de un número significativo de pacientes. Observen que las masas promedio de los pacientes para las diferentes enfermedades dista de estos 20 gramos normalmente. De manera que introducir este factor de corrección es importante para poder obtener buenos resultados con la planificación del tratamiento. Este factor de corrección por la profundidad aparente del tiroides la vamos a poder estimar a partir de una función de ajuste que va a tener en cuenta la diferencia entre el volumen de la fuente patrón con el volumen tiroideo. ¿A partir de qué? De una función exponencial. Y esta función exponencial la vamos a calcular teniendo en cuenta los datos experimentales, simulando diferentes profundidades del tiroides con el maniquí, normalizados por supuesto al valor estándar del posicionamiento de la fuente. Y de esta manera vamos a poder introducir un factor de corrección dentro de la ecuación del cálculo de la captación de yodo. Observar cuántas diferencias podemos encontrar entre simplemente 4 pacientes dentro del tiroides. De manera que corregir este factor es de vital importancia para garantizar la exactitud de nuestra planificación terapéutica. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener este factor? Pues realmente es muy simple. Observen el diseño que tiene este maniquí y que además es maniquí estándar que se vende por varios proveedores, es decir, es algo que no es excesivamente caro y que nos va a permitir precisamente corregir estas diferencias. Observen que dentro del maniquí hay un dispositivo que viene con él donde al introducir la fuente radioactiva, este vial de actividad patrón, podemos cambiar la posición. Con estas posiciones ya conocidas, vamos por supuesto a obtener una curva de conteos versus profundidad y a partir de ahí vamos a realizar el ajuste de las funciones. Este procedimiento que explicamos a grosso modo, vamos a verlo de forma detallada en las transparencias siguientes. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener este factor? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es preparar las fuentes radioactivas. Les comento que una de las fortalezas que tiene este procedimiento es que con él se pueden hacer varias verificaciones y una de las más importantes es que al preparar un conjunto de fuentes variables se puede no solamente verificar el factor de calibración y obtener el factor de corrección por profundidad, sino que también vamos a poder verificar la respuesta del detector con diferentes valores de actividad. De manera que la primera acción que debemos hacer es verificar el activímetro, es decir, hacer el control de calidad diario para tener seguridad de que todo lo que vamos a realizar es correcto. La segunda cosa que vamos a hacer es, preparar al menos 5 fuentes radiactivas con actividades escaladas, tomando como mayor valor la actividad clásica administrada dentro de su protocolo. Es decir, vamos a preparar fuentes aproximadamente del 20, 40, 60, 80% y 100% de esa actividad administrada clásica que utilizamos para el protocolo de captación. Y por supuesto vamos a completar el volumen a los 20 mililitros en todos los viales. Y esto por supuesto lo hacemos utilizando los métodos clásicos que utilizamos para preparar las fuentes que administramos en la captación de yodo. Y vamos a proceder a evaluar el fondo radioactivo del calibrador, a sustraerlo y por supuesto a realizar repetidas las mediciones de actividad en cada una de las fuentes, de manera que podamos obtener 5 mediciones como mínimo y obtener el promedio de las mismas y la desviación estándar de estas mediciones. Y esa actividad va a ser precisamente las actividades de referencia que vamos a tener para poder calcular tanto la sensibilidad como hacer todos los ajustes que este procedimiento nos va a permitir. Aquí les muestro cómo se obtuvieron
las 5 fuentes de referencia, las mediciones de actividad y los promedios de la actividad y la desviación estándar de la misma. Ahora bien, ¿cómo continuamos con estas fuentes que tenemos? Pues ya pasamos al captor de yodo, donde primeramente mediremos el fondo radioactivo sin fuente alguna para verificar que no hay contaminación en el local y que las condiciones operacionales son las correctas. Vamos a desarrollar las pruebas de control de calidad del captor de yodo, específicamente la constancia con fuente de bario o con fuente de cesio, para garantizar que no ha habido fallas significativas en la eficiencia de cuentas del detector. Y ya vamos entonces a proceder a desarrollar como tal el procedimiento para obtener la expresión del factor de corrección. Vamos en este caso a proceder a la medición del fondo radioactivo con el maniquí utilizando un vial cargado sin radionúcleo. Vamos a medir con el maniquí en la posición, observar que vamos a utilizar la posición estándar del maniquí aún sin una fuente radiactiva, sino con simplemente un simulador de lo que sería esa fuente, y vamos a utilizar el espaciador que utilizamos también para los pacientes, o vitola, como se denomina también en otros países. Es decir, vamos a utilizar la geometría clásica de captación para obtener la expresión, el número de cuentas del fondo radioactivo. Y por supuesto, siempre decimos que es correcto medir al menos 5 veces ese fondo para ver que no haya variaciones significativas dentro del local. Este es el maniquí, observen cómo está posicionado y cómo tiene dentro este simulador de fuente, es decir, el mismo vial que utilizamos para hacer las mediciones de la fuente patrón, pero solamente cargado con agua. Y ya vamos a proceder a realizar las mediciones para obtener la expresión del factor de corrección. Para eso vamos a comenzar a medir las fuentes radiactivas, las 5 fuentes que hemos preparado como mínimo, colocándola en la canasta que posee ya la fuente dentro del maniquí, y la vamos a ir posicionando en cada una de esas 4 posiciones prefijadas que señala la figura. Fíjense que el maniquí trae la posición que señala la ortogonalidad, fíjense que son 4, de las cuales la primera es la posición estándar, que está aproximadamente a 2,5 centímetros de profundidad media, y vamos a ir realizando como mínimo 3 mediciones en cada una de las posiciones para cada una de las fuentes. Y recomendamos ir rotando la fuente dentro del maniquí para que se incluya dentro de estas mediciones la incertidumbre en el posicionamiento de las fuentes para cada una de las posiciones. Y fíjense que ahí ya vamos también estimando ese detalle dentro de la medición. Ahora bien, observemos qué es lo que vamos a obtener. Fíjense que lo primero que vamos a obtener es, por supuesto, la medición de fondo, que ya ustedes conocen como FB, y que nos va a arrojar un valor promedio y una desviación estándar. Vamos entonces a observar qué obtendríamos para cada una de las actividades en cada una de las posiciones y cómo pueden ser los fenómenos que vamos a encontrar. Observen la numeración de cada una de las posiciones y las diferencias de la actividad en cada una. Hemos colocado dentro de esta tabla Excel de menor actividad a mayor actividad. Y fíjense cómo va aumentando en cualquiera de las posiciones el número de cuentas con la actividad. Procedemos entonces a calcular los valores promedios de cada medición, hacer la sustracción de fondos, y vamos a hacer una cosa muy importante, que es comparar los resultados entre las posiciones 2 y 4. ¿Por qué? Porque fíjense que estas dos posiciones están a la misma profundidad, pero están excéntricas. Es decir, que ahí vamos a tener un desplazamiento de la fuente fuera del eje central del posicionamiento del detector. De manera que con esto vamos a tener en cuenta las incertidumbres que se pueden producir por el posicionamiento, incluso
dentro de la masa del tiroides. Observaron en las imágenes iniciales que se pueden encontrar tiroides que no son, vamos a decir, de la forma clásica, sino que pueden tener un lóbulo totalmente suprimido y la captación va a estar hacia el otro lado, es decir, de forma excéntrica. Y este tipo de medición ya está teniendo en cuenta cómo el detector eh, reaccionaría en este caso de geometría. Y fíjense que es muy importante comparar que los resultados entre la posición 2 y 3 no tengan diferencias relativas del 3%, es decir, deben ser menores. Si no, hay que revisar el detector porque pudiera haberse dado algún golpe, etcétera, y esto no es algo que se vea en las verificaciones cotidianas. Vamos entonces también a calcular la desviación estándar típica de cada una de las posiciones y vamos a obtener una tabla similar a esta que estamos observando aquí. Fíjense que las desviaciones estándar porcentuales van a disminuir de forma visible entre los niveles bajos de actividad y los mayores. Y eso está claro por la estadística de cuentas y la linealidad del detector se puede garantizar, se verifica dentro de estas estructuras, pero también se sabe que a bajos niveles de actividad pues vamos a obtener mayores desviaciones estándar de la medición. Procedemos entonces a verificar la linealidad de respuesta a la actividad en las diferentes posiciones. Observen un ejemplo de estos valores que ya vimos, cómo las diferentes posiciones van a tener una linealidad impecable y esto es algo muy importante a verificar y que esta prueba nos permite hacer varias cosas a la vez. Y vean que los niveles de ajuste son altos, es decir, hay una excelente linealidad de la respuesta a la actividad en todas las posiciones utilizando las diferentes actividades. Ya con estos valores promedios y estas verificaciones que hemos realizado, pasamos entonces a obtener la función del factor de corrección. La primera cosa que vamos a hacer es normalizar a la profundidad de referencia. ¿Por qué? Porque nuestro maniquí estándar siempre va a estar ubicado a la posición de 2,5 aproximadamente. Es decir, esta posición estándar es la que vamos a utilizar para normalizar los valores de conteos promedio obtenidos para las diferentes profundidades. Y vean aquí cómo se comporta esta normalización y cómo a partir de un ajuste vamos entonces a obtener ya nuestra función de ajuste, esa que estamos buscando para utilizar y poder eh, obtener ese factor de corrección para cada uno de los pacientes. Miren que hemos aquí trabajado con esta normalización del número de cuentas promedio y que la función de ajuste que hemos obtenido ya está aquí disponible. Fíjense que este valor, cuando tengamos la profundidad aparente del tiroides, se puede perfectamente calcular para cada paciente. Esta expresión del factor de corrección la podemos verificar a partir de obtener la sensibilidad y la razón de sensibilidad para cada una de las fuentes con la posición. Estos promedios de la razón de sensibilidad la podemos ajustar también a esta función exponencial y vamos a ver que se va a cumplir si todas las mediciones que hemos realizado son correctas, que las expresiones van a ser coincidentes, por lo menos en los números más significativos de la expresión. Y fíjense que también deberíamos obtener un alto índice de ajuste dentro de la expresión que obtuvimos. De manera que ya vamos a disponer de una función, de una expresión por la cual podamos obtener este factor de corrección para sustituirlo dentro de la formulación que empleamos para calcular la captación de yodo dentro del paciente. Y este factor lo vamos a poder estimar para cada paciente teniendo en cuenta la profundidad aparente que vamos a calcular o bien por gammagrafía o bien por ultrasonido para los volúmenes que difieren significativamente de el estimado para la fuente patrón que tenemos como
base para poder estimar esta captación de yodo. Y ya por último, mencionaremos rápidamente cómo calcular la actividad incorporada en el tiroides en un momento determinado utilizando este propio factor de corrección. Y aquí tienen la formulación. Vamos a medir la cantidad de cuentas en el paciente, le vamos a restar el fondo y vamos a utilizar el factor de calibración, que no es más que el inverso de la sensibilidad promedio que hemos calculado anteriormente a partir de las fuentes de referencia que utilizamos, de manera que este factor de corrección se expresa en Becquerel por conteos por segundo, y vamos a utilizar también este factor de corrección para obtener el valor adecuado de actividad, ya que la fuente de calibración fue estimada con un patrón. Y de aquí van a poder obtener la actividad absoluta expresada en términos de megabecquerel o en términos de milicurie, según sean las unidades de su preferencia. Hasta aquí llega este material educativo, esperamos que sea de utilidad. Aquí mencionamos la bibliografía que se empleó para el mismo y le agradecemos su atención. Les recordamos una vez más que este material está desarrollado con un equipo determinado y que para que ustedes lo puedan reproducir tienen que verificar todos y cada uno de los aspectos que le atañen a su equipo y a sus maniquíes. Muchas gracias por la atención.